Buenas, mi nombre es Romil Sojo. Hoy le vamos a hablar sobre el derecho a la personalidad, persona natural, hijos naturales e ilegítimos, inhabilitación, presencia y ausencia y los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Persona es todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. En algunos casos, como son los niños, los bebés y los discapacitados psíquicos, se exceptúan. Las personas se clasifican según existencia visible o física, es decir, el ser humano, o la existencia de la persona jurídica, como son las sociedades, las corporaciones, las fundaciones y el Estado. Es decir, las personas jurídicas no es más que las atribuciones por el ordenamiento jurídico. En el concepto de nombre civil, no es más que la palabra o vocablo que se da a un individuo con el fin de identificarlo y de distinguirle de los demás. Los nombres pueden entenderse de tres maneras, ¿verdad? Lo que quiere decir que el nombre civil puede ser el nombre de pila o el nombre particular, como Luis, María, Juan, Pedro. También el nombre se cataloga como el apellido, Farías, Hernández, Sojo, García, y cual nombre y apellido a la vez, que sería Romil Sojo, María Pérez, Carla Guzmán, etc. Caracteres del nombre civil. Es la relación que tiene y se usa, inmutable, indispensable, imprescriptible. El nombre es inherente a la persona, pues la persona nace, vive y muere con su propio nombre. El nombre es un derecho absoluto, oponible a todo, imponiendo la obligación a los demás de abstenerse de usar inmediatamente el nombre de otra persona. Dentro de los elementos esenciales del nombre de las personas naturales, el nombre patrimónico, que es el apellido de la familia, sirviendo para designar a todas las personas de una familia, es esencial. Al igual que el nombre de pila o nombre individual, constituye esa palabra que va a diferenciar e identificar entre sí a los portadores del mismo nombre. Por ejemplo, una persona que se llama Luis es su nombre de pila y acompañado de su nombre patrimónico, que sería su apellido, sería Luis Pérez. Al encontrarse con otra persona que se llame Luis, más sin embargo este se apellida García, ya existe la diferencia, pues uno es Luis Pérez y el otro sería Luis García. En el artículo 238 podemos observar la filiación. La filiación solo se ha determinado en la relación con uno de los progenitores. El hijo tiene derecho a llevar los apellidos de éste. Si el progenitor tuviere un solo apellido, el hijo tendrá el derecho a repetirlo. Este artículo 238 del Código Civil refiere a cuando los niños nacen, deben tener el apellido de su padre y de su madre. Si fuese el caso de que solo tiene un padre, deberá llevar el apellido de este. Y pueden colocarse los dos apellidos del padre, o si el padre tuviese un solo apellido, se colocaría ese apellido de forma doble. Por ejemplo, la madre se llama María García. Solamente al niño se le debería colocar Luis García García. En el caso del apellido de la mujer casada, según la reforma del 82, se estableció que la mujer casada podrá usar el apellido del marido de forma facultativa. Así lo podemos ver en el artículo 137 del Código Civil. El Código Civil venezolano, que le permite a la mujer tomar la decisión o elegir si desea o no llevar el apellido o los apellidos
del esposo. En momentos anteriores o en épocas anteriores se llegó a un punto de considerar la no utilización por parte de la esposa del apellido una falta grave, lo que podría constituir en ese momento hasta un causal de divorcio. Este derecho facultativo puede conservarse en el caso de viudez, mientras no contraiga nuevas nupcias, porque este hecho extingue, por supuesto, lo establecido ya y lo mencionado ya anteriormente, y no podrá adquirirlo nuevamente en caso de divorcio. O sea, que si la persona se divorciase y se volviera a casar con la misma persona, ya no tendría la opción de colocarse el apellido de este. En los casos de divorcio, obviamente, se pierde este derecho. En caso de nulidad del matrimonio o la anulación de este, también se perdería el derecho a conservar el apellido del esposo. En esta lámina podemos ver los medios fundamentales de identificación, los cuales no son más que para los venezolanos, por ejemplo, dentro del país se recurre a la cédula de identidad. Un medio de identificación para un venezolano fuera del país, o sea, en el exterior, sería el pasaporte. En el caso de los extranjeros que se encuentran en el país, se identifican a través de la cédula de identidad para extranjeros prevista en nuestra ley. Además que existen otros recursos. Y en el caso de los extranjeros que no se encuentran en el país, se recurre a los medios de identificación previstos en la ley nacional. Tenemos el derecho a la personalidad. Dentro del derecho a la personalidad podemos mencionar un concepto muy breve. La personalidad no es más que la actitud para ser sujeto de derechos y obligaciones. Como bien ya sabemos, dentro de los derechos que ella representa podemos mencionar el derecho al honor, el derecho al secreto de la correspondencia, el derecho sobre los escritos confidenciales, el derecho de la propia imagen y el derecho a la libertad. Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 56, establece que toda persona tiene derecho a un nombre propio, al apellido del padre y de la madre, a conocer la identidad de los mismos. El Estado garantizará el derecho a investigar la paternidad y la maternidad. En el caso de los hijos naturales, podemos mencionar que un hijo natural son todos los nacidos en las uniones extramatrimoniales, pero cuando el padre y la madre hubieran podido contraer matrimonio para la época de concepción del hijo. Es decir, que no existía un impedimento para el matrimonio. Los hijos naturales en adulterio son los nacidos cuando el padre o la madre, o cuando el padre y la madre, aunque hubiesen querido, no habrían podido contraer matrimonios entre sí, porque alguno de ellos o ambos se encontrasen casados con terceras personas y no entre sí. Un hijo natural incestuoso es el proveniente de la relación extramatrimonial en las cuales los padres no hubiesen podido contraer matrimonio por la época de la concepción, porque entre ellos existiese un parentesco que hiciese imposible el matrimonio. Por ejemplo, un padre que haya tenido un hijo con una hija de ella anterior, o viceversa, una madre que haya tenido un hijo con un hijo anterior a ella, anterior al nacimiento de este. Los hijos sacrilegos. Los hijos sacrilegos son los niños o niñas nacidos de un padre ilegítimo, o mejor dicho, de un padre que era ministro o cura, sacerdote, cuya religión prohíbe el matrimonio. Por ejemplo, el hijo de un sacerdote, durante el sacerdocio, cabe destacar, que haya tenido con una mujer, bien sea de su religión o de otra religión. Sede jurídica. La sede jurídica no es más que el lugar donde las leyes o el derecho
se consideran localizadas a una persona para un efecto jurídico determinado, tales como lo es el domicilio, la residencia o la habitación. La interdicción. La interdicción, lo que es la constitución de una persona a quien se le haya declarado incapaz para un acto de vida civil por adolecer o por carencia de un defecto intelectual grave o por virtud también puede ser de una condena penal, tal como lo establece el Código Civil venezolano en su artículo 393. La no presencia y la ausencia son dos instituciones distintas que coinciden en proveer la protección en determinadas personas que se encuentran impedidas de obrar por sí mismas debido al hecho de no hallarse en determinado lugar, unido a otras circunstancias que varían según se trate del no presente o el ausente. Por otra parte, tenemos la inhabilitación. Es una privación limitada de la capacidad negocial en razón de un defecto intelectual que no sea tan grave como para originar la interdicción o prodigalidad. Constituye una situación entre la capacidad negocial y la capacidad plena. O sea, tenemos muy claro ya que la no presencia y la ausencia no es más que la ausencia de dos instituciones distintas que coinciden en promover la protección determinada de las personas. Y la inhabilitación es una privación limitada de la capacidad negocial en razón de un defecto intelectual, el cual la persona no posee tan grave como para originar la interdicción o la prodigalidad. Constituye una situación entre la capacidad negocial y la capacidad plena. O sea, la inhabilitación no es tan como lo es la interdicción y la prodigalidad. Por otra parte, y para culminar, tenemos la definición de niños, niñas y adolescentes. Se entiende como niños, niñas y adolescentes toda persona con menos de 18 años de edad. Se entiende por adolescente toda persona con menos de 18 años de edad y menos de 18 años de edad. Si existiere, esto quiere decir que un niño está establecido hasta los 12 años. Después de los 12 años ya empieza a ser adolescente. Y un adolescente está establecido hasta los 18 años, hasta que cumple la mayoría de edad. A partir de ahí ya entra en la adultez. En los casos que existiere duda acerca de si una persona es niño, niña o adolescente, se le presumirá niño, niña y adolescente o adolescente hasta que se compruebe lo contrario. Dentro de los derechos de los niños, niñas y adolescentes establecidos por la LOCNA podemos mencionar derecho a la vida, derecho a la identificación, al nombre, a la nacionalidad, a ser inscrito en el registro civil, a la libre tránsito, a la personalidad, al desarrollo de la personalidad, a ser criado en una familia, a libertad de pensamiento, conciencia y religión, derecho a la salud, derecho a la educación, entre otros. Gracias por su atención, espero le haya gustado. Espero le haya gustado esta exposición. Para cualquier duda o incertidumbre, pueden buscar la presentación de esta exposición en ISU, al igual que pueden consultar todas las leyes de nuestro país, incluyendo la Constitución Nacional y el Código Civil de nuestro país.